seguir entonces en este momento con Marco Romero. Marco, para ir ya finalizando y haciendo las propuestas, ¿cuáles podrían ser desde CODES las propuestas para que las víctimas, este sector tan importante en Colombia, sean tenidos en cuenta en esa reactivación económica que nos espera en esta época de pospandemia? Gloria, muchas gracias por esa pregunta. Me parece muy importante porque la pandemia ha generado unos daños muy grandes a nivel de la muerte de muchas personas, ha puesto a prueba el modelo de salud pública y en muchas partes este modelo está prácticamente fracasado a nivel público y privado. Miremos los diagnósticos que ha hecho la Corte sobre la ley de salud. Sobre todo ha traído un impacto muy severo en términos de las economías de la gente. Muchas economías se han destruido, muchas empresas se han destruido, muchos empleos, se calcula más de 5 millones de empleos perdidos, se calcula por la OCDE una caída de más de 6 puntos del Producto Interno Bruto, y todos sabemos que los impactos llegan a los sectores más vulnerables de manera más radical. Entonces nosotros estamos pidiendo una cosa muy concreta al gobierno nacional, y aprovecho que Ramón nos acompaña. La Corte ha votado el auto 149 del año 2020, en el cual ha pedido que se mantengan los derechos de las víctimas, digamos, como están configurados con su especificidad, pero por otro lado, que todas las víctimas sean incluidas en las medidas para enfrentar la pandemia. Las medidas para enfrentar la pandemia son dos: uno, para la prevención, el confinamiento, la salud pública, etcétera, el momento de la crisis. Y ahí hay déficit, como ya lo mencionamos, un déficit muy grande. Pero dos, viene después la segunda etapa, que es la reactivación. Tenemos el temor de que a la hora de la reactivación se nos diga que la reactivación es a cualquier precio y que cualquier cosa que genere un empleo sirve, y entonces los derechos de las víctimas queden en último rincón, los derechos de los indígenas, de los afrodescendientes queden en último rincón, y nos digan que hay que hacer licenciamiento ambiental express, fracking, etcétera, todo a nombre de la reactivación. Nosotros queremos una cosa que ha dicho también el consejero Archila. Queremos claramente que los derechos de las víctimas sean la prioridad máxima de cualquier agenda de reactivación. La sociedad debe partir de reconstruir la economía popular, la economía de los sectores más afectados a nivel de la producción, pero también a nivel de los impactos sociales de esta pandemia, y debe ser ese el orden. Y queremos hacer un llamado muy fuerte desde ahora, porque corremos el riesgo de que a nombre de las necesidades de reactivación o de que hay muchos más sectores afectados, entonces sacrificamos a los más vulnerables. Yo creo que eso no puede ocurrir, y las víctimas, como lo ha dicho la Corte, tienen que estar en el centro de cualquier estrategia de reactivación. Por otro lado, es bueno advertir, es importante advertir que para el otro año se vienen eventuales reformas a la ley 1448. Por ahora estamos salvando la ley, porque hay que decirlo, escuchamos mensajes muy inconvenientes de parte del gobierno. El director del Centro de Memoria diciendo que aquí no hay conflicto, el director de Restitución diciendo que esa agenda ya se terminó, que ya con lo que ya las solicitudes que hubo ya está bien, proyectos en el Congreso en contra para ponerle trabas a la restitución de tierras, Planeación Nacional diciendo que no, que los que clasifiquen para el CISBEN ya no son víctimas, etcétera. Es decir, hemos visto muchos riesgos de regresividad, y por eso es muy importante que la ley tenga una prórroga a nivel de la Corte y a nivel del proyecto que ha liderado el representante Hoyos y la representante María José Pizarro para los decretos ley indígena y afrodescendiente. Pero necesitamos que hacia adelante se recoja el espíritu del acuerdo de paz, que dice que la ley debería ser reformada para mejorarla, y la Corte ha insistido en que cualquier reforma debe basarse en un principio de progresividad. El acuerdo de paz ha dicho que las personas desplazadas tienen derecho a acceder a tierras, así no la hayan perdido, es decir, al fondo de tierras, al programa de vivienda rural, al programa de salud rural, a los programas de crédito blando, a los programas de subsidios especiales, a los programas de vías terciarias. En general, a todos los beneficios del punto 1 del acuerdo están concentrados y están, digamos, también definidos en función de las víctimas. No solo la JEP, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda, sino que en todos los puntos hay medidas importantes y queremos que se implemente. Vemos una muy baja implementación de esos temas en Colombia en este periodo, y creemos que hay que retomar a fondo la lógica de la implementación del acuerdo para que los derechos de las víctimas no se nos pierdan allí y no se nos pierdan tampoco en la agenda de reactivación. Por ejemplo, si la reactivación pasa por fortalecer financieramente los poderes, por fortalecer la democracia y la participación, por no fumigar estas comunidades, sino buscar los caminos alternativos que plantea el acuerdo y buscar medidas de protección colectiva concertadas con los pobladores, por ahí encontramos un camino. Hay toda una ruta trazada
Y entonces no solo tenemos la ley 1448, sino nuevos títulos de derecho, nuevas perspectivas que tienen que ser desarrolladas, y en un año tendremos informe de la Comisión de la Verdad con recomendaciones de reparación colectiva, con recomendaciones de reconstrucción del tejido social, con recomendaciones de no repetición. ¿Y quién va a tener que implementar todo esto? Pues las instituciones del sistema de atención a víctimas. Esto no lo va a implementar la Comisión de la Verdad. Por ahora tenemos dos sistemas diferenciados porque tienen distinto origen, pero esto tiene que integrarse en función de que entre las órdenes que vienen y las medidas que llegan del sistema de verdad, justicia y reparación, más el sistema administrativo que tenemos con la ley 1448, se pueda garantizar algo que es fundamental, la reparación integral y la posibilidad de que las personas puedan tener una incorporación a la sociedad. Esto es un conflicto de largo aliento. Ya los hijos de los desplazados están pidiendo un cupo en la universidad. Hay que dárselo. Hay que garantizar que tengan educación tecnológica, educación superior, educación artística, la que ellos busquen, para que la próxima generación no reproduzca la trampa de pobreza en que han caído por ahora por la dinámica del conflicto y por la dinámica de un modelo rural inequitativo muchas de las víctimas que hay en Colombia. Bien, Marco, como ya nos toca ir cerrando, yo le voy a dar la palabra entonces a Ramón Rodríguez, el director de la Unidad de Víctimas, para dos cosas muy